los misterios. Mira, las pirámides han existido desde por lo menos unos 5.000 años, 4.000 años. 4.000 años dicen algunos. Bueno, hay una discrepancia respecto de la fecha, pero no vamos a entrar en ese detalle. Grandes monumentos de la civilización antigua, de uno de los imperios más importantes que existió en la historia de la humanidad, ¿no? Llegaron allí los arqueólogos, pues, obvio, porque es de alto interés. Sí, muy atractivo ver eso. Sí, hasta el día de hoy las pirámides son un lugar turístico. Llegaron allá y se dieron cuenta, primero, cómo construyeron estos tremendos edificios. Son rocas que superan cualquier tipo de capacidad humana, ¿no? Bien. Hay muchas teorías respecto de cómo se construyen las pirámides, pero una de las cosas importantes a la que yo quiero llegar es que los arqueólogos llegaron a las pirámides y se encontraron con lo que se conoce como los jeroglíficos. Ya, sí. Que es el lenguaje, o podríamos decir, ¿no? El idioma con el cual ellos escribían cosas para dejar señaléticas y advertencias a la vista de quienes obviamente participaban de esa cultura, ¿no? Llegaron los arqueólogos y al principio no se entendía nada. Porque es un mensaje que tiene, o es un lenguaje que está dentro de una norma totalmente distinta a la nuestra. Fíjate que nosotros reconocemos letras y cada letra se une para formar una palabra. La R con la A, la D con la I y la O forman la palabra radio y yo puedo leerla, ¿entiendes? Pero este lenguaje era gatos, perros, peces, líneas, puntos, ojos. ¿Qué significa? Honestamente, un pez, un ojo, es una figura simple de entender. Por sí sola. Aquí debe decir ojo. Aquí debe decir pez, porque hay un pez. Claro. No sé si me entiendes Sí. a lo que voy. Pero no, pues, no nos confundamos. Porque aunque parece algo simple, a los arqueólogos les costó demasiado entender porque estaba bajo reglas distintas a lo cual hemos sido formados. Una codificación. ¿Entiendes? Si yo fuera hoy día a Egipto, hablo del Egipto real, pues no del Egipto espiritual, porque varios se han ido al Egipto, tú sabes, ¿no? Andan Bueno. descifrando. Usted venía de Egipto. Yo venía de ahí. Si yo me fuera a Egipto ahora, entrar a una de estas pirámides y mirar a los jeroglíficos, te aseguro que no entendería nada. ¿Qué necesito para entender? A pesar de que los dibujos son simples. Son simples dibujos. No entendería nada. ¿Qué necesito? A una persona que me revele. Claro, un intérprete. Que me revele el jeroglífico. ¿Entiendes? Sí. Si yo quisiese entender los más grandes misterios de la cultura egipcia, necesitaría pagarle a un intérprete, a alguien que entiende de los jeroglíficos, para que me revele los grandes misterios. ¿Entiendes? Sí. Las parábolas son jeroglíficos. Para todos aquellos a quienes Dios no ha querido darles la revelación. Así de simple y así de fuerte. O sea que las parábolas nunca fueron un lenguaje sencillo para los sencillos, sino que tenían el propósito de esconder los misterios, porque los misterios son para aquellos que realmente han decidido pagar el precio de seguir a Cristo. Ajá. Y es por eso que les dice, porque a vosotros os es dado. ¿Y quiénes eran esos vosotros? Personas, judíos igual que los otros, pero que habían decidido dejarlo todo por seguirle. Lo que significa que para obtener el evangelio y la profundidad del evangelio, el evangelio que te hace certero y que te hace eficaz, se necesita ser un hombre y una mujer de precio. Una mujer que ha decidido verdaderamente seguir a Cristo. ¿Entiendes? Entiendo. Por eso es que Jesús en otro pasaje, Jocelyn, dijo, no deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Que
es uno de los errores que se comete hoy en día, porque hoy en día se trata de explicar el evangelio a los sencillos, a los que no han decidido pagar el precio, pensando que para nosotros el buen ministerio es la explicación para que otros entiendan. Y los misterios del reino no tienen como propósito que tú solamente entiendas. El propósito del misterio es que tú, al entender, apliques. Entonces, si yo le explico a alguien que no quiere pagar el precio, lo va a entender, pero nunca lo va a aplicar. Lo que habré causado que un tesoro extraordinario de transformación de vida sea lanzado a una persona que al final no lo va a valorar. ¿Entiendes? Sí. Mira, toda la revelación que Dios te da es para que tú traigas resultado al reino. Sí. Entonces, Jesús les dice, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienden, y se convierten, y yo los sane. Pero bienaventurado, dice Jesús, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. O sea, qué importante es que aprendamos que el Evangelio no tiene como propósito ser un lenguaje sencillo para los sencillos, ni tampoco el Evangelio tiene como propósito explicarle a la gente quién es Dios, ni que la gente entienda cómo funciona Dios. El Evangelio y su propósito en revelación es para que los que han decidido seguir a Cristo logren los objetivos. O sea, el Evangelio tiene como propósito que la revelación te lleve a la acción y la acción a la consagración eterna. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente hoy día nosotros hemos querido explicarle el Evangelio a tanta gente que no está buscando a Cristo para ser salvo por medio de Cristo. ¿Sabes cuánta gente hoy día está en las iglesias solo porque le parece atractivo saber más de la Biblia? ¿Qué crees que no es así? Claro que es así. Y aquí está el punto, porque a veces se pierde mucho tiempo tratando de explicar. Tratando de que una persona entienda. Tratando de que una persona comprenda. Solo porque la persona quiere comprender, pero no porque la persona quiere seguir. Dime por qué razón quieres comprender el Evangelio. Dime por qué razón quieres entender los misterios. ¿Para qué? ¿Para alardear a otros de que sabes? ¿Para transformarte en un maestro express? ¿Aprendí algo y se lo enseño a otro? ¿O porque realmente tú quieres, con lo que Dios te revela, agradar a Dios y cumplir el objetivo? La verdad es que el texto que hemos leído es un texto decidor, impopular, porque hoy día prácticamente no se habla de esto. Prácticamente no se enseña de qué tratan las parábolas. Nunca tuvieron el sentido de ser un lenguaje sencillo, sino todo lo contrario, un lenguaje inentendible para quienes no les es dado que entiendan. O sea, hay personas a las cuales no se les ha dado que entiendan. Claro, a todos aquellos que, viniendo a Cristo, no han decidido pagar el precio de seguir a Cristo de verdad. ¿Entiendes? Sí. Jesús nunca echó fuera a la gente. Escuchaba, pero no entendía. Eso significa que Jesús no echa fuera a la gente de las iglesias. Puede que por allí tomen la decisión correcta y lo comiencen a seguir de verdad. Pero hasta que no sigan de verdad a Cristo, no hay mucho que entregar. No hay entendimiento profundo, porque los misterios del reino son para aquellos que pagan el precio. Porque Dios no quiere entretener tu racionalidad. Dios no gana cuando alguien sabe más o entiende más. ¿Sabes cuándo Dios gana? Cuando ese que entendió usa aquello que se le reveló con propósitos espirituales. ¿Entiendes? Entonces, una vez habiendo dicho esto, Jesús les explica la parábola. Y podemos entender entonces que en el ejercicio de la extensión del reino hay semillas que caerán en el camino, hay semillas que caerán en pedregales, hay semillas que caerán entre espinos,
y hay semillas que caerán en buena tierra. Y esto redondea o cierra el círculo extraordinario de lo que venía ocurriendo hasta allí. Porque Sí. ¿qué era lo que venía ocurriendo hasta allí? Que él salió a sembrar, pero dentro de la siembra había gente camino, había gente piedra, había gente espino, y ellos, sus discípulos, el buen terreno. Sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿dejamos de lanzar la semilla? No. Pero entendamos también al mismo tiempo que no todos los terrenos sirven Sí. para esa semilla. Entonces, ¿cuántas semillas se robaron las aves? ¿Cuántas semillas se perdieron porque cayeron entre piedras? ¿Cuántas semillas, Se ahogaron. cierto, se ahogaron porque cayeron entre espinos? Jesús les estaba enseñando, no todos los que vienen a oír van a dar resultado. Sí. Y es por eso que es importante no perder el tiempo explicando. O sea, dice la Biblia, para que terminemos con la enseñanza, dice la Biblia que, o sea, dice Jesús que el sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Y una parte cayó entre espinos. Una parte cayó. No dice que él sembró entre espinos. Hay una diferencia en una parte cae. Claro. ¿Sí? ¿Lo entiendes Sí, o no? sí. Mira, lo voy a leer verso 4. Dice, y mientras sembraba, parte cayó junto al camino. Ujú. No dice que él sembró en los caminos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Claro. Mientras él sembraba, parte cayó en pedregales. No es que él sembró en pedregales. Porque tú sabes cómo se siembra, ¿no? Se va lanza. lanzando. A veces por rebote cae en un pedregal, a veces por rebote cae en Claro. el camino, ¿me entiendes o no? Sí. O porque la lanzaste y el viento la movió. Entonces, esta parábola nunca es el argumento para que yo vaya y siembre en un camino, porque no me está enseñando a sembrar en camino. Ni en pedregal. Ni me está enseñando a espinos. sembrar en pedregales, ni me está enseñando a sembrar entre espinos. Dice que él salió a sembrar. ¿Dónde sale a sembrar el Señor? Es la buena tierra. Solo que en el ejercicio de sembrar en buena tierra, probablemente alguna semilla caiga. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo ahí? Sí. Porque él salió a sembrarle a sus discípulos. Pero como habían caminos, habían pedregales y habían espinos entre ellos, semillas cayeron ahí. Pero son semillas que no van a dar resultado. Entonces, no es que yo tengo que ir a sembrar a los caminos, ni que yo tengo, porque Jesús no está diciéndonos allí que Él siembra en caminos. Es una parte que cayó, es consecuencia de hacer la obra. Pero esa no es la obra. O sea, yo no me propongo ir al camino a sembrar, porque Jesús no fue al camino a sembrar, ni fue a los pedregales, ni fue a los espinos. Él fue a la buena tierra. Pero en el ejercicio se corre el riesgo. Claro que se va a correr el riesgo. ¿Y qué vamos a hacer si entre la buena tierra pasa un camino y entre la buena tierra hay un pedregal y entre la buena tierra hay espinos? Pero eso no significa que yo determinadamente, entonces Jesús nos está enseñando a... Por eso es que es importante la palabra, porque Jesús nos está enseñando que Él le quiere sembrar a los caminos, ni que Él le quiere sembrar a los espinos. Entonces es una tremenda enseñanza para entender cómo funciona el Evangelio, porque muchas veces estamos tratando de explicar a gente que no hay que explicarle. Desgastando fuerza. Desgastando fuerza y tiempo. ¿Lo tocó el Señor? Estamos hablando de los misterios del reino, no es lo mismo que la evangelización, ¿se entiende o no? Sí. Porque tú tienes que predicar a Cristo en todo lugar. Pero ponerte a explicar el Evangelio, eso no es evangelizar. Entonces tenemos que hacer una diferencia sustancial entre la evangelización y la explicación del Evangelio, porque el Evangelio no se explica a los perdidos, el Evangelio se predica. ¿Qué significa eso? Tú le predicas de arrepentimiento, lo confrontas a su pecado, le muestras su realidad frente a Dios, pero no te pones a explicar. Mira, he conocido a tanta gente que quiere explicar de dónde salieron los dinosaurios y quiere explicar, ¿no? La venida del Señor y se pone a explicar misterios y cosas y por poco me persuades. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? ¿Se va entendiendo, yo sé? Sí, se va entendiendo muy Ya, bien. ¿por qué es importante todo esto? Porque recuerda que Jesús dijo que la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, cuando tú tienes un obrero desenfocado en su trabajo, lo desgastas. Cuando hay desgaste,
también hay decepción. Y cuando hay decepción, hay estancamiento. Sí. Entonces, Jesús está enseñándole algo a ellos muy importantes. Ustedes no están aquí para explicar a la gente. Porque todos, mira, en un mundo, si tú haces un análisis al mundo, al cosmos, al sistema, ¿por qué existen tantos canales de televisión? Fíjate, una de las cosas que más existe hoy en tiempo moderno son los podcasts, Sí. de entrevistas, de enseñanzas. ¿Por qué le ha ido tan bien a los podcasts? Porque la gente quiere saber, conocer. Siempre el ser humano ha querido conocer. Desde el menos avesado hasta el más avesado. Desde el más simple hasta ese que le gusta inquirir, todos queremos saber. Y cuando algo nos hace clic, nos quedamos pegados. ¿Me entiendes? Sí. Nos gusta descubrir secretos, nos gusta saber lo que otros no saben. Porque al final, si yo sé algo que el otro no sé, entonces puedo quedar de grande frente al otro. Entonces, siempre va a haber gente que quiere descubrir cosas, que le expliquen cosas y se pierde tiempo, recursos, fuerzas tratando de explicar. La parábola del sembrador no es Jesús sembrando en un camino. Es sembrando en la buena tierra y parte de esa semilla cayó en un camino. ¿Y qué dice Jesús? Vienen las aves del cielo y se la comen, porque es camino. Sí. Y ahora le pongo punto final. ¿Significa que el que es camino nunca va a dejar de ser camino? No, pero para que deje de ser camino, primero tiene que convertirse en buena tierra. Y para convertirse en buena tierra se tiene que arrepentir. ¿Cómo un camino deja de ser camino? Cuando se arrepiente. ¿Cuándo un pedregal deja de ser pedregal? Cuando se arrepiente. Y cuando uno entre espinos deja de ser cuando se arrepiente. Cuando Dios interviene y saca el espino de la vida de una persona, saca el pedregal de una persona y destruye la dureza de la persona por la cual se convirtió en camino. Y entonces ahí recién la persona, cuando vino el arrepentimiento, deja de ser camino para ser buena tierra, para que el Señor le siembre la revelación más importante y entonces crezca. Entonces, ¿un camino puede dejar de ser camino? Sí, pero tiene que venir a Cristo. Entonces, no es que si la persona es camino, no hay que predicarle, hay que predicarle. Pero sembrar la revelación es otra cosa muy, pero muy distinta. Entonces, sí, pues, las parábolas tienen el propósito de que todos nosotros asumamos. Si Jesús hablaba sin entendimiento a los otros, es porque yo no tengo permiso de Dios para explicar los misterios a quien no merece los misterios. ¿Y quién se merece los misterios? Los que entraron a la gracia. El resto no. Entonces, no te pongas a explicar misterios. No expliques el evangelio. Predica, evangeliza, que es otra cosa. Sí. No es, en la parábola del sembrador no es la enseñanza sobre la evangelización. La parábola del sembrador es la enseñanza de Dios sembrando en la vida de aquellos que son buena tierra, para que en ellos haya fruto. Entonces, ¿se confunde la parábola del sembrador con el ejercicio de evangelismo? Sí, pues. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, ¿le gustó la enseñanza? Muchísimo, Pastor Gonzalo, desde dos frentes lo podría decir. Primero, un tremendo privilegio de ser de aquellos que Dios puede decir porque a vosotros os es dado. Y eso es de las riquezas más grandes que el reino nos puede dar, porque también te lleva a entender de que Dios lo quiere hacer contigo, que quiere trabajar contigo, porque por algo te está revelando. Porque aquel que se le revela puede traer esa actitud, ese cambio, esa acción a favor del reino. Cuando la parábola dice que da fruto, cual 100, cual 70 y cual a 30 por uno, es que está dando un resultado. O sea, si Dios me revela algo, yo tengo que sentir sobre mí la responsabilidad de traer el fruto sobre aquello que se me reveló delante de mí. Exacto. Eso, por una parte, me trae una alegría inmensa y yo sé que nuestros auditores, cuando usted lo mencionó, también salieron los aleluyas, los amenes, los agradecimientos a Dios, pero también agradezco mucho
esta otra arista que nos presenta la parábola, que es educar al predicador, educar a aquel que siembra. Exacto. Para que no se desanime, porque a uno le gustaría que todos entendieran, que todos procedieran al arrepentimiento, pero que Dios con esto te está diciendo, cuando salgas a sembrar, cuando salgas a predicar, lo que tú estás sembrando va a caer en otros terrenos, no solamente en buena tierra, sino que hay otros terrenos dentro de aquellos que te escuchan, y tienes que saber que ahí no vas a obtener el resultado que estás esperando, pero eso no es motivo de desánimo. Es que la tierra tiene que cambiar, que hay que trabajar la tierra. Exacto, primero. Sembrar, sí. Entonces la revelación, que no es lo mismo que la evangelización. Qué importante es entender esto. La parábola del sembrador no habla de evangelización, habla de Importante eso. entregar la revelación a los que van a producir. O sea, fíjate, hay mira, escúchame, aquí lo vas a entender. Yeah. Cuando el hombre cayó en pecado, dice la Biblia que la tierra se maldijo. Maldita será la tierra por tu causa. Antes de que yo me vuelva a Cristo, ¿hay alguien que sea buena tierra? No. Entonces este pasaje no puede estar hablando de evangelización, pues. Porque si estamos hablando de evangelización, entonces entendemos que en el mundo hay buenas tierras. Nadie es buena tierra sin Cristo. Todos somos tierra maldita sin Cristo. Sí. Entonces, ¿por qué Jesús habla de una buena tierra? Porque esta tierra ya fue bendecida. Es una tierra que ya vino a Cristo, Claro. ya fue bendecida, ya salió de la maldición y ahora hay que sembrarle la revelación para que produzca fruto. Entonces, este pasaje no tiene nada que ver con evangelización, sino con el trabajo que tú haces de entregar la revelación a quienes ya son buena tierra. Y en ese ejercicio, porque Cristo lo estaba haciendo, ¿a quién Cristo le entregaba la revelación? A sus discípulos. Y en entregando la revelación habían otros oyendo, pues. Otros que estaban ahí alrededor, que eran caminos, que eran pedregales, que eran espinos. Pero a ellos no se les explica. Por eso que es importante ver, mira, fíjate en este detalle, ¿no? Una cosa es lo que predicamos en los cultos. Otra cosa es lo que entregamos en los discipulados. Claro. Comúnmente en los cultos de día domingo uno predica a toda la asamblea. Un mensaje que obviamente guiado por el Espíritu Santo vuelva al arrepentimiento, le haga, ¿cierto?, a las personas conducirse hacia Dios. Pero en el discipulado, donde se entrega la mayor revelación, eso no puede ser para todos. Por eso es que nosotros no discipulamos a todos. Este pasaje, yo lo digo con toda propiedad, no habla de evangelismo. Porque queda claro, no puede haber ninguna buena tierra antes de que Cristo llegue a la vida de una persona. No, imposible. Imposible.